Bien, bueno, aquí estamos. Gracias a todos de nuevo por estar acá. Para los que acaban de llegar, esta conversación está siendo grabada para que todos sepan. Bueno, sigue uniéndose gente, pero vamos a comenzar con nuestra charla. Primero que todo, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá, nuestros invitados, a Josefín y a Javier. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, y a todos por estar acá como cada vez que nos encontramos en estas charlas. La dinámica viene siendo la misma de siempre. Vamos a estar conversando con Javier y con Josefín. En algún momento alguno quisiera o tuviera alguna pregunta, la pueden poner en el levantar la mano y abajo en la barra de herramientas, en la parte de abajo de la pantalla, hay una manita, ahí levantan la mano, yo les doy la palabra y pueden hacer la pregunta que quieran. Bueno, voy entonces a presentar a nuestros invitados. Comienzo por Josefín Lander Tinger. ¿Sí? Josephine, sí, más fácil. Bueno, Josephine es directora, guionista y activista de género, licenciada en cine y comunicación social, con diplomados en dirección de actores y coordinación de intimidad. Sus películas han sido influenciadas por sus experiencias personales, que han vivido en varios países, 5 países, y cuestionan las narrativas tradicionales del cine desde una perspectiva de género. Josephine, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado estar acá. Y Javier Van de Couter es director y guionista argentino, conocido por su trabajo en teatro, cine y televisión. Es ganador de varios premios internacionales y ha sido nominado a los premios Emmy. Y recientemente se ha destacado por la serie Cris Miró, la cual ha dirigido con otra persona también, que es la historia de la primera vedette trans de la Argentina y que está disponible en Amazon Prime. Bien, quiero comenzar un poco por esta experiencia con Javier. Eh, Quiero que nos cuentes, Javier, directamente un poco de la serie, pero más allá de la serie, quiero saber cómo o por qué se decidió dar esta historia, la historia de una vedette que aparte ocurre en los años 90, es decir, ella fue una transgresora
fue una persona muy importante que le abrió aparte las puertas a muchas personas. Y quiero que me cuentes un poco, o que nos cuentes un poco, sobre cómo se da la decisión y sobre todo de repente que primero, no sé, si la historia fue primero hecha, después llegó a la negociación, no lo sé. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, hola a todas y a todos. La propuesta, en realidad, la serie se basa en el libro de Carlos Sansol, que es la biografía sobre la vida de Cris Miró. El título del libro es Hembra, vivir en un país de machos. Ahora se reeditó, pero es un libro que tiene ya varios años. El libro llega, digamos, a mis manos porque lo compro en la Feria del Libro. Con Carlos, el autor, ya nos conocíamos, y con Martín Battenberg, que es el showrunner, creador de la serie, también, porque estábamos trabajando en un proyecto en común. Y bueno, y esas cosas como del destino. Yo estaba como con otro proyecto que era Tesis sobre una domesticación, un libro de Camila Sosa Villada, adaptándolo junto a ella, una escritora trans, actriz y escritora trans contemporánea. Entonces, bueno, Martín toma como las riendas del proyecto. Esto fue previo a la pandemia, digamos, o durante inicios de la pandemia. Y ese fue como se armó como el proyecto, ¿no? Pero en lo personal, digamos, desde mi primera película mía, que también está protagonizada y que pone en el centro del relato a una travesti, y también es una historia basada en un hecho real, previo a la ley de identidad de género acá en Argentina, digamos que siempre fueron el tema de las identidades que me interpelaron, y bueno, entonces cuando leí el libro Hembra y Martín lo leyó y decidió, digamos, contar esta historia, bueno, en principio porque son historias que siguen siendo necesarias, digamos, ¿no? Y creo que en este momento en particular, en la Argentina más que nunca, y que por ahí creemos que nosotros somos un país que tiene ley de identidad de género, con todo lo que eso implica para las personas trans, pero que así todo el trabajo sigue siendo, digamos, a través del cine o del audiovisual, seguir militando muchas cosas, ¿no? Y principalmente también a mí en lo personal me interesó contar la historia de Cris Miró, o participar, porque no escribí los libros en este caso, porque la historia de Cris, más allá de todas las puertas que abrió, es una historia distinta también. Generalmente estamos acostumbrados a las narrativas que miran con compasión ciertos universos, y creo que Cris, digamos, por muchas razones, puso sobre la mesa otra forma de convivir con lo trans, de alguna manera, ¿no? De convivir, no, de ser una persona trans. Y eso a mí en lo personal me cautivó, digamos, porque se corría del relato que por ahí, incluso en mi primera película, ¿no? Lo prostibulario, las zonas rojas, ¿no? Esto venía a contar otra cosa, otro arco dramático, y me parece que en este momento, a pesar de que transcurren los años 90, era importante, con una mirada contemporánea o de hoy, contar esta historia. Esa fue principalmente mi motivación, ¿no? De por qué contar la historia de una trans de los 90 hoy. Bueno, porque en ese momento Cris era de avanzada, de alguna manera, y creo que aún hoy Cris sigue dando muchas respuestas o abriendo muchas preguntas en relación a la temática. Javier, hoy en día todos los temas a tratar son muy delicados. Sí. Es decir, y debe ser así, se debe tratar, siempre ha tenido que ser, que se traten las cosas con respeto, etcétera. Pero hoy particularmente vivimos en un mundo en que todo es muy delicado, porque todo puede ofender a alguien, porque de pronto si lo contaste mal, entonces te caen encima porque lo contaste mal. En fin, todo se tiene que tomar, digamos, con pinzas. Pero a la vez es también un tema tabú, por decirlo de alguna forma.
¿Cómo desde lo audiovisual un director agarra ese tema y lo toma con pinzas para que no te caigan encima? No sé si de pronto también hay alguna política desde la plataforma para eso. ¿Cómo un director toma un tema que no sé si decirlo delicado, porque realmente no es delicado, pero que por un lado puede llegar a ser tabú, pero al mismo tiempo puede sentirse delicado? Tú como director, ¿cómo agarraste este proyecto y dijiste, ok, vamos a hacerlo de esta forma? Bueno, sin miedo, en principio, y sin prejuicio, digamos, ¿no? Porque creo que el audiovisual tiene una cuenta pendiente con ciertas narrativas e incluso con ciertos temas dentro de estas temáticas. La sexualidad, la anatomía trans, por ejemplo, planteada en el cine, digo, ¿no? El erotismo, el deseo. Entonces, digo, siempre a mí me interesa ver el personaje, esas circunstancias, y la verdad es que también me pasa en el caso de Chris Miró y también de la última película que terminé, que la protagonista es Camila Sosa Villada, que es esta escritora que les recomiendo que busquen, escribió una novela Las Malas, que es súper interesante, y con Poncho Herrera, que quizá lo conozcan, un actor mexicano. Y justamente en ese relato, la protagonista, que es una persona trans, una mujer trans, se permite ser incorrecta, se permite no ser empática, se permite tener problemas existenciales, se permite desnudarse frente a cámara, con todo lo que eso implica para, digamos, de hecho, trabajé con una coordinadora de intimidad, en ambos casos, en la película y también en la serie, porque, digo, más allá del pedido de la plataforma o no, porque mi película no la hice con ninguna plataforma, la hice con productores independientes, La Corriente del Golfo y Aurora Cine, digamos, o sea que fue como una motivación nuestra, una intención, no sé cómo decirlo, digamos, pero una necesidad quizá de abrir otros espacios de conversación, sobre estos temas tabú que decís, sobre cómo mostrar un cuerpo, sobre, ¿no? Como, pero siempre desde lo creativo y sin miedo, y digamos, y conociendo los límites y viendo, pero hay que abordar estos temas, digamos. Creo que las nuevas narrativas tienen que ver con estos temas que por ahí se plantean como, digamos, cómo mostrar el deseo, cómo mostrar, digo, en el caso de la película es una película erótica, pero digamos que tiene muchos momentos eróticos, mejor dicho, y en el caso de la serie también los tiene. Obviamente en la serie no está ahí el centro de la cuestión, ¿no? Pero qué mostrar, qué no mostrar, digamos, ¿no? Más allá de los intérpretes, digo, como director, ¿dónde pongo la mirada? ¿Dónde pongo la atención? ¿Dónde pongo...? Entonces, ¿y por qué hacerlo? Digo, ¿y por qué se hace con cuerpos cis, con cuerpos, digo, y no? Entonces, lo que decís abre un tema enorme sobre el que todavía estamos aprendiendo, sobre el que todavía estamos reflexionando, pero en principio mi forma de encararlo fue sin temor a preguntar, sin temor a hablar, sin temor a pensar cómo y a reflexionar sobre cómo hay que contar ciertas historias, ¿no? Y también jugando un poco a algo más, si querés, distópico, como decir, bueno, ¿por qué no, digamos, una persona trans en el audiovisual no puede, digamos, experimentar fílmicamente el deseo, como ya lo hemos visto desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, abordarlo con delicadeza, con respeto, pero con comunicación y sin miedo, y pensando de que ahí hay una narrativa que, digamos, yo tesis sobre una domesticación quizá no me hubiese animado a contarla, me animé porque estaba construida, porque la novela original estaba construida por las manos de una travesti, ¿no? Entonces esa compañía que yo sentí por parte de Camila y demás, me ayudó y me habilitó, si la palabra sirve, para poder pensar, por ejemplo, los cuerpos trans en escena,
¿no? Y cómo hacerlo y cómo contarlo poéticamente, digamos, ¿no? O cinematográficamente. Bueno, es una charla muy, muy, muy grande y muy rica, pero es eso, ¿viste? Fue no pensarlo desde el miedo, sino desde la libertad y con respeto. ¿Y qué pasa con la gente, con la audiencia? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, en la serie, obviamente, digamos, porque el relato también iba por otro lado, ¿no? Bueno, es enfrentarlos un poco a esas, no enfrentarlos, ¿no? Como abrir el juego al espectador sobre esos deseos, digo, estoy hablando puntualmente del erotismo, si se quiere, pero digo, a esa conflictiva, digamos, ¿no? Estamos acostumbrados siempre también un poco al lugar común, ¿no? A que la trans tenga que luchar contra un montón de cosas para salir adelante y una sociedad que digo que sigue siendo así, pero ¿por qué no darle la posibilidad de que ese personaje tenga además otro tipo de conflictivas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con lo profesional, que tienen que ver con la existencia vista desde un lugar que no sea tan estigmatizado, ¿no? Porque el cine tiene que siempre venir como a cumplir con esa, ¿no? Sino que pueda plantear las historias también desde otras perspectivas, desde otras conflictivas de esas personas también. Eso me pasó más quizá en la película, ¿no? Estoy como atravesando los dos relatos porque la verdad que los filmé los dos el mismo año y fue súper rico para mí. En el caso de Cris Miró, además, la interpretación estuvo a cargo de una actriz trans de 25 años que viene con un lenguaje totalmente distinto y con una mirada también sobre la temática, no sé si la palabra es más fresca o menos fresca, sino con otras vivencias, con otras, ¿no? Entonces, integrar la mirada de Cris Miró con la mirada de la actriz que la interpreta, ¿no? Fue como también súper potente, súper interesante. Y yo creo que eso, siempre pensando, obviamente, yo soy guionista y director y pienso en la empatía y pienso en cómo eso llega a los espectadores, ¿no? En el caso de Cris Miró, la serie seguramente se encontraron caminos ya desde el libro más directos para llegar a la audiencia, ¿no? En el caso de la película, por ahí nos permitimos otras búsquedas que, bueno, no sé qué le pasará a la audiencia cuando la película llegue. Pero sí hay una tensión en eso, sí hay una tensión a lo que piden las plataformas, pero la verdad, Magda, que no podría, creo hoy, hacer algo que no contemple una mirada un poco más actual sobre algunas cosas y quizá exigirle un poco al espectador, ¿no? Que se amigue un poco Quiero, con... quiero preguntarte, con referencia a esto que acabas de decir, ¿qué responsabilidad le queda a los autores o a los directores o quizás a los productores para que conozcamos más sobre esta temática? Porque realmente de esta temática de pronto se habla poco y con esto lo voy a profundizar un poco ahora en un rato con Josephine, y es por qué hablamos tan poco de esto. O sea, si se supone que las historias son la historia es la reina de la producción, es decir, si tienes una buena historia, pues eh, tienes todo, porque tienes una muy buena historia, pero ¿por qué no contamos más? Que le cabe responsabilidad a los autores, a los directores, a los productores. Yo creo que más a los productores quizá, porque son los que por ahí vehiculizan o son el link con la audiencia o con las plataformas o con, ¿no? Yo la verdad es que convivo con muchas directoras y muchos directores que tienen muchas ganas de contar estos relatos y no siempre encuentran como el espacio para hacerlo. De todas maneras, en el caso de Cris Miró, por ejemplo, está siendo un éxito la serie acá en Argentina, la verdad. Y eso habla bueno, de una apertura y de una necesidad de nuevos relatos. Y la verdad que le está yendo súper bien, tanto en Max como en Flow, está
muy bien posicionada, con un montón de visualizaciones. Digo, en el caso de la película, creo que lo que puede llegar a pasar es que el relato, pero más allá de la temática trans, eligió otros caminos, que quizás si fuese otro tipo de personajes en el centro de la escena, también nos pasaría de que quizá tiene una llegada más limitada porque se eligió contar el cuento de una manera diferente. Yo siento que, no sé si hablaría de responsabilidades, pero sí me parece que es un camino que hay que seguir, viste, trabajando, pero que el espectador tiene necesidad de estas historias y a mí me lo está demostrando la serie, la verdad. Eh, Eso, que creo que todavía falta mucho trabajo, sí, seguro, y creo que también hay que eh, bueno, construir esas historias con más particularidad, quizá, ¿no? Si hablamos de los autores, no hablando de algo tan general como si a la comunidad trans y a todas las personas trans las atravesarían los mismos conflictos, ¿no? Creo que hay que como un poco pensar en qué personaje o en qué persona o en qué quiero contar, en qué individualidad quiero contar y de ahí digamos, abrir un montón de flechas, si se quiere. Pero quizá una clave sería dejar de tratar estas historias quizá tan como si fuesen de género, como si fuesen, ¿no? Sino como, bueno, normalizarlas un poco más, digamos, en el sentido de que lo que importa, como decís, es la historia. Y si yo tengo una buena historia, sea guiada, sé que es un poco idílico también algo de lo que digo, pero que sí, si esa historia es guiada por un personaje trans, bueno, digo, si la historia está bien construida, es posible que funcione mejor y que una historia que no tiene un personaje trans en el centro de la escena, bueno, por ahí no funciona porque no está bien construida, digo, ahí es también otro debate, pero creo que tiene que ver como con dejar de creer que en esas historias siempre tiene que haber dolor, siempre tiene que haber, ¿no? Creo que hay otra, no sé, sí, por ahí me estoy yendo por las ramas, pero sí, es un poco responsabilidad de todos, si se quiere, pero creo que hay que insistir y que hay que animarse a particularizar qué historia quiero contar. Quiero preguntarle a Josefina en este caso, esto que le acabo de preguntar a Javier. ¿Qué pasa? Es decir, tenemos esta gran historia, pero de pronto, porque este es el tema, porque es un tema que toca el género, porque de pronto toca esta comunidad, no se hace, no se interesa. Quiero que me cuentes un poco tu punto de vista. Digamos que, bueno, no sé, siento que la pregunta implica un poco que una mayoría no se interesa por estos contenidos, ¿no? Es un poco lo que estoy escuchando. ¿Si es correcto o no? No lo sé, no lo sé, por eso te pregunto, porque de pronto, es decir, estábamos hablando puntualmente de Cris Miró, esta serie que trata puntualmente la historia de una vedette trans. Sin embargo, aquí, ¿qué responsabilidad le cae a los autores o a los directores o a los productores para o no hablar más de esas historias, sea porque son estas historias, porque es porque estamos hablando de inclusión de género, o simplemente es porque a la audiencia no le va a interesar, entonces de pronto el autor no se anima a mostrar, o qué crees que puede pasar ahí? No, pues yo pienso que sí, siempre hay un público para todo. Entonces, y creo que cada vez más nuestro contenido es de nichos, ¿no? Porque pienso que el cine y el audiovisual en general ha sufrido como una transformación de cómo, digamos, cómo se recibe el audiovisual, ¿no? Primero era como la televisión o el cine pone lo que sea, o sea, porque no hay otra manera de buscar información, ¿sí? Es como cómo se dicta esa, la forma, o sea, la manera de comunicar es
solo unidireccional, ¿no? Es como la televisión pone, yo consumo, el cine pone, yo consumo, pero ahora es totalmente diferente porque hay información. Entonces, las personas que son la mayoría global, porque la mayoría global es todo lo que el cine no ha representado hasta ahora, o que sí ahora se está viendo, pero sabe que y quiere verse reflejado en las pantallas y ya tiene los medios para hacerse visible, porque hay internet, porque hay TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Y las grandes productoras saben que si no hacen este tipo de contenidos van a perder plata. Entonces sí hay como también una necesidad de hacer estos contenidos porque hay una audiencia. Entonces en este sentido sí hay público. Esa sería mi respuesta. Un poco larga, pero sí, hay un público. Ya depende qué tipo de contenidos, ¿no? Como es un cine muy independiente, autoral, ¿no? Como mi película Soy Cris de Tierra Bomba, por ejemplo, o es una serie tipo Bridgerton que de alguna manera mete diversidad ahí y es súper exitosa y empieza como a generar conversaciones en torno a, no, que una reina de 1800, como puede ser de piel negra, no sé qué, ¿no? Como empieza como a, porque digamos, diversidad no es solo en relación al género, es todo, es color de piel, estrato social, de dónde vengo, ¿no? Como migraciones, que es como uno de mis grandes temas. Entonces, yo sí siento que depende ahí también un poco del producto, ¿no? Como es una serie, es un cine autoral, es un cine comercial, entonces ahí es como que o sea, más que si hay público o no, es como, o sea, sí lo hay, creo que ahí ya entramos a hablar como de qué producto estamos hablando. Quiero gracias, Josefín, quiero que me hablen los dos un poco, porque Javier está en Argentina, tú estás en Europa, entonces tenemos como de pronto dos partes importantes y representativas en el mundo. Y quiero saber un poco hoy en día sobre las iniciativas de la inclusión y diversidad. Es decir, hay programas, hay iniciativas, hay políticas que buscan fomentar la inclusión de mujeres o de personas de género diverso en todos los niveles de la producción audiovisual, o sea, desde la dirección hasta el reparto. Quiero saber cómo va eso, es interesante saberlo para Latinoamérica, cómo está este tema en Latinoamérica. Bueno, no sé si Javier puede hablar de toda Latinoamérica, pero digamos, ¿existe esto en este momento? Bueno, yo puedo hablar de Colombia y España, que son los Sí. territorios que manejo, y también puedo hablar un poco de Alemania, pero hasta ahí va. No, mi perfecto. experiencia. Pero sí, digamos que aquí en España depende si estás accediendo a dineros públicos para hacer una película, entonces tienes puntos, va por puntos. Es diferente el sistema totalmente a cómo se maneja en Colombia. Acá depende de, digamos, de la trayectoria de la empresa productora, tienes unos ciertos puntos. Entonces, es como, ok, si alcanzas hay puntos por producción, por contenido artístico y por otra cosa. Entonces, vas sumando puntos y si no llegas a un umbral, no recibes el estímulo. Muy fácil, no hay pitch ni nada de eso. Y lo que pasa aquí es que está la famosa acción afirmativa, ¿no? Entonces, si contratas a mujeres sonidistas, por ejemplo, compositoras, o sea,
menor porcentaje que haya equivale a 3 puntos, por ejemplo. Por ejemplo, un hombre blanco aquí en España solo puede financiar su película con dinero público hasta un 60%. Si es una mujer, puede financiarla hasta un 80%. Aquí no se puede financiar una película como en Colombia al 100% con fondos públicos. No es posible. O sea, aquí acceder a un fondo público es una responsabilidad tremenda porque si no levantas el resto de la plata, tienes que devolver el estímulo. Esto hace que también sea muy difícil, por otro lado, ¿no? Como, por ejemplo, creadora, recién llegada, ahí hablo como de migraciones y de otro tipo de personas que vivimos en España, acceder a estímulos, porque ya de por sí, claro, buscan contratar a mujeres, pero hay una barrera en términos de que ya tienes que tener como un cierto estatus para poder alcanzar. Entonces, esto, digamos, por un lado, y en términos de políticas, digamos, aquí hay un poco dos mundos en paralelo, porque está Barcelona, Cataluña, que es como muy fuerte en su identidad, ¿no? Que no se siente en España, etcétera, y está Madrid, donde hay mucha movida audiovisual, o sea, se mueve muchísimo en términos de producciones muy grandes, internacionales. Aquí también, de hecho, yo estoy ahora trabajando en una peli de Hollywood, con estrellas de Hollywood, que parece medio loco decirlo, pero se mueve muchísimo aquí. Viene mucha gente sencillamente a hacer como services. Y aquí lo que pasa es que hay las asociaciones de mujeres cineastas y son muy fuertes, o sea, tan fuertes que van hasta la política y son tan fuertes que ellas son las que han logrado instaurar este sistema de puntos, ¿no? Incluso yo he escuchado que ahora están intentando incluir algo que a mí me parece genial, y es que si hay productoras que ponen a niñeras o niñeres o personas cuidadoras de menores de edad, que ganan puntos también. Y esto me parece excelente porque la maternidad da para otra charla. Entonces, en términos, ¿no?, de discriminaciones estructurales para acceder a la industria. Entonces, esos son un poco los mecanismos. Aquí en Barcelona, justo hace muy poco, creo que hace como unas 2 o 3 semanas, yo estuve en la presentación de un nuevo manual para, digamos, de buenas prácticas de diversidad e inclusión, que lo presentó Dones Visuals, que estuvo trabajando creo que 1 o 2 años investigando otros manuales, recomendaciones de la Academia de Hollywood, y este manual incluye diversidad en general, o sea, no solo mujeres, sino estamos hablando como interseccionalmente, ¿no? De todo, de colores de piel, de también, digamos, personas Sinti y Rom, diversidades de género, y la verdad es un manual bastante completo con recomendaciones. Yo también puse en el chat un ebook que yo tengo que habla de la contramirada, por si no lo han visto, es gratuito, lo pueden descargar, y ahí yo también doy como unas recomendaciones como muy prácticas de cómo, como productora o directora, puedes como empezar a tener estas prácticas, ¿no? Y por otro lado, en Alemania, ya hace mucho tiempo, esos ya están muy avanzados, tienen como, tienes que contestar un cuestionario para cuando accedes como a los estímulos públicos de quién está de qué trata esta historia, quién la está contando, cómo la está contando, por qué la está contando. Tienen a estas personas en el equipo técnico, incluso en la distribución, que me parece espectacular, porque de verdad, incluso en la distribución puede haber, ¿no?, como discriminación, porque pues es así. Y bueno, ahí está como ese sistema. Javi, desde tu experiencia, digamos, a la hora de grabar para una plataforma,
¿Cómo se maneja este asunto? Y sobre todo, pues que hiciste una serie, dirigiste una serie puntualmente hablando de una chica trans. ¿Hay algún tipo de política o alguna cosa en las plataformas? No, la verdad es que no. De hecho, en Limbo, que fue para Star Plus, otra serie en donde también había un personaje trans, no, digamos, era más coral la historia. Sí hay cupo, bueno, en el caso de la diversidad y demás, es como digamos, sí, el cupo femenino, cupo laboral trans, ¿no? Pero que está aplicado no solamente al cine, sino a un montón de situaciones y a un montón de trabajos, empleos. Eso, y también está el cuestionario, de alguna manera, no tan quizá pulido como en Alemania, pero sí el por qué esta historia, por qué contar, digamos, todo ese cuestionario también, pero no es un sistema de puntajes, ¿no? Acá saben que también es el Inca financia un porcentaje de la película y el resto es con dinero privado, con una coproducción, o no sé, mi película se hizo con fondos públicos, parte de México, parte del Inca de Argentina, pero no, digamos, no es que o sea, si hay como un concepto, te pueden puntuar mejor y el proyecto puede estar como mejor considerado, obviamente, y después sí, bueno, lo que sí me parece clave es el cupo laboral, trans en este caso, digamos, eh, eh, pero que eso a la hora de la financiación, no sé si estoy siendo claro, te puede, eh, digamos, digamos, no está considerado como que, bueno, que vas a tener más puntaje por eso, digamos, y por eso te van a... pero también creo que acá, no sé cómo será ya, la ley de identidad de género, en este caso en particular, lo cambió todo, digamos, realmente lo cambió todo, en el sentido de cómo está fluyendo eso, o sea, realmente hace 15 años atrás, aunque se siguen dando charlas orientativas a todo el equipo, por ejemplo, en Chris se dio, en mi película también, ¿no? Pero a la hora de financiar, no, tiene que ver con el deseo de la plataforma de querer producir ese contenido en particular. Sí, saben que hay que no, que la gente va a suscribirse a su sí, sí está ese contenido, ¿no? Yo sí tengo entendido, porque tú me hablaste o nos hablaste de coordinación de intimidad, sí. Yo tengo entendido que ese casi que es una obligación si hay escenas íntimas, sobre todo de lo que yo sé de Netflix y Amazon, que sí digamos, lo requieren. Sí, mira, yo en Star Plus sí, porque me tocó, digamos, ahí dirigir y en mi película fue una decisión mía, digamos, nadie me lo sugirió, digamos, fue como que la experiencia de haber trabajado en la serie me pareció interesante, digamos, sobre todo porque la película tenía 7 escenas de sexo, Sí. entonces era para mí importante contar con ese apoyo y con esa coordinación y con esas conversaciones. Eh, Después cada experiencia, podemos hablar de cada experiencia en particular, porque no solamente lo que el director o la directora decide, sino qué les pasa también a los intérpretes con la coordinación, ¿no? O sea, que hay gente, hay actores y actrices que están como mucho más familiarizados con este trabajo, y acá, la verdad, Josephine, que recién estamos como en un proceso de, ¿no? A mí en lo personal me interesó y me pareció súper interesante, en Chris fue fundamental, ¿no? O sea, y estuvo buenísimo el aporte, y la verdad es que eso nos permitió, lejos de lo que por ahí se percibe de que va a venir alguien a decirte esto no, esto no, esto no, fue todo lo contrario, fue como decir cómo lo trabajamos, cómo lo coordinamos y cómo lo habilitamos para que a los efectos de cómo lo vamos a mostrar en cámara sea lo mejor, ¿no? Con comodidad, o sea que la verdad es que fueron 3 experiencias súper distintas y las plataformas entiendo que lo piden y también entiendo que lo piden para cuidarse. Claro. En el caso de mi película, lo que me interesaban eran las personas, más allá digamos, de las denuncias, digámoslo, ¿no? Sino como, qué nos pasa cuando trabajamos esto? ¿Qué nos digo para estar todos en la misma página? Me parece que esa es la idea de llevarlo a todos los lugares, no porque la plataforma solo te lo está
exigiendo. Digo, que además me parece piola que la plataforma lo exija, digamos, pero que sea realmente, que el sentido tenga que ver con escucharnos ¿no? Con decir, bueno, ¿cómo queremos que esto sea visto o cómo queremos trabajar esto desde adentro, más allá de cómo se ha visto? Pero sí, supongo, a mí en Star Plus me lo plantearon y después en Flow, la verdad es que llegamos también con Martín solos a esa necesidad, ¿no? Más allá de que la plataforma estuvo 100% de acuerdo y demás, fue una necesidad nuestra, porque es también, la verdad que nos ayuda eso. No sé si me permites explicar Sí. un poco, porque no sé si Sí. el mundo está muy enterado, y es que la razón por la cual también hablamos aquí de coordinación de intimidad es que, y por qué esto tiene que ver con diversidad y género y tal, es porque cuando haces la formación de coordinación de intimidad, no se trata solo de escena de sexo, ¿no? Que es como, ay, todo el mundo piensa que la intimidad es eso, es vamos a coreografiar cómo se ve dos personas haciendo sexo en cámara, y no es eso, es muchísimo más, porque en la formación empiezas a entender sobre cuestiones de poder, ¿no? Es como, o sea, viene de toda una historia que en mi blog también encuentran como esto que tiene que ver con el movimiento Me Too, con el respeto, con el consentimiento y cómo todo esto tiene que ver con, sí, con representarse, ¿no? Y tiene que ver con poder porque la mayoría global hemos sido, digamos, ¿no? Como un poco excluidos de todo por cuestiones de poder, porque quien tiene acceso al dinero, a la financiación, o sea, todos los productores son en su mayoría hombres blancos de Estados Unidos o de Europa, y bueno, y esto todo tiene que ver con qué vemos, en qué historias estuvimos mirando hasta ahora, porque sí ha cambiado. O sea, yo llevo en esta lucha unos 20 años y puedo decir que hace 5 años estamos en un panorama totalmente diferente, donde ya hay una conciencia mucho más grande. O sea, miren esta charla, esto hace 10 años, o sea, imposible. Y era otras personas como que sí, que es importante y tal, y o sea, es que nadie me hacía caso, y ahora es como que por fin ¿no? Como que también la sociedad está empezando a entender y está pidiendo verse reflejada en pantalla. Esto todo es muy bonito ver cómo los cambios sociales afectan el cine y el audiovisual en general, y eso me parece súper, súper chévere, ¿no? Como... Coincido plenamente que no tiene que ver solo con mostrar una escena de sexo, sino con todos los hilos del poder que se tejen en un set. Ni siquiera te digo por los productores y que yo, empecemos hablando de las directoras y de los directores que ya jerárquicamente exigen que algo se vea de determinada manera y cómo el intérprete se para frente a esa necesidad si no está muy bien plantado, si no es un actor o una actriz que tenga nombre, digamos, o sea, es infinita. Son actores con diferentes colores de piel. ¿No? Exactamente, totalmente. Bueno. Es inmensa la charla, sí. Bueno, en este momento tenemos que despedir a Javier, que lamentablemente se nos tiene que ir, pero nos vamos a quedar con Josephine. Javi, quiero que nos cuentes en dónde ver Cris Miró y si de repente alguna de las personas que están acá quisiera contactarte, dónde te pudieran contactar, tus redes sociales o de pronto un correo o alguna cosa. Bueno, en el Instagram estoy todo el tiempo ahí, digamos, interactuando, así que es Van de Kouter Ja, ahí me encuentran. Cris Miró, la serie, la pueden ver en Flow, el Max se van subiendo de a un capítulo, van por el capítulo 5, y son 8 capítulos. Y que todo lo que nos quedó con ganas, que nos quedamos con ganas de charlar, obviamente de preguntarme, que lo pueden hacer, o a mi mail, que es vandejavi@gmail.com.
magda.com o a través tuyo, Magda, que me conecten. La verdad que está súper interesante la charla. Pido disculpas que me tengo que ir por trabajo, pero bueno, ya ahí les dejé las redes o cómo estar conectados. Placer, Josefine. Y espero espero que podamos charlar un poquito más largo, aunque sea por privado después. Justo, súper. Vale, Javi, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. bueno, Josefine, me parece muy interesante. Bueno, espérame un segundo. José Tiburcio Carrillo tiene la mano levantada, yo no lo había visto, perdón. José, ¿tienes algo? ¿Quieres hablar? No, disculpa, estaba entretenido aquí, se hundió solo. Disculpe y gracias, gracias al productor por enseñarnos, por hablar, por compartir su momento, por su tiempo. Agradecerle también. Bueno, gracias. Bueno, Josefine, entonces sigamos con este tema de la coordinación de intimidad que me parece súper interesante, porque aparte creo que aquí en Colombia es algo nuevo. O sea, sí he escuchado que dicen, sí, esto nos lo están exigiendo más que nada las plataformas. No sé si las producciones por decisión propia lo están empezando a implementar, pero me parece súper importante, no solamente por lo que decía Javier, que fuera de pronto que se les viene una demanda encima, sino porque es importante. Cuéntanos eso, cómo funciona y si en Colombia funciona. Sí, en Colombia hay un par de coordinadoras de intimidad, o sea, hay que formarse. Normalmente, digamos, la coordinación de intimidad existía antes del nombre, ¿no? Que son personas que son estas personas que hacen la coreografía de escenas íntimas, siendo escenas íntimas cualquier cosa, desde un beso hasta quitarse una toalla en la ducha, hasta una visita al ginecólogo, o sea, todo lo donde la persona que está actuando se tenga que exponer frente a la cámara, ¿no? Eso es intimidad. Lo que pasa es que hasta el Me Too, todo esto era como, bueno, como, ¿no? Como estos juegos de poder, se hacía lo que normalmente el director, porque es así, mandaba, ¿no? Porque también el productor lo quería así. Y hay innúmeras historias y cuentos de, no, que como actriz me tocó hacer esta escena que ni siquiera estaba en el guión, que de repente se le ocurre al director que tengo que hacer ahí una escena íntima, etcétera, ¿no? Sin preparación previa. Esto es la historia del cine hasta más o menos el Me Too, ¿no? Y, digamos, estamos hablando del crew y de los artistas, ¿no? Esto como separado un poco del contenido de que vemos. No lo separo, perdón. Esto es cómo se maneja el set y esto, digamos, del contenido que vemos sí tiene que ver porque es lo que están creando esas personas, ¿no? Donde están creando escenas tipo esta película que se ganó Cannes, creo que fue justo como poco antes del Me Too, con Abdelatif Kechiche, que son, ¿no? una pareja lesbiana y que tienen esta escena de sexo como que fue súper polémica y que ellas al final hablaron que sí, que era, o sea, casi que porno que les tocó hacer, ¿no? En la coordinación de intimidad se empezó a fortalecer mucho desde el Me Too porque las actrices y los actores empezaron a exigir más seguridad en el set a la hora de filmar este tipo de cosas, ¿no? A la hora de desnudarse, de mostrar sus cuerpos. Y esta figura de la coordinación de intimidad hace una mediación, ¿no? Entre el talento y dirección, hace
hace sí, una especie de mediación también entre los mismos actores, porque puede ser que yo no quiera besar a esa persona, o puede ser que yo no esté cómoda con esa otra persona con la que me toca actuar, ¿no? Pueden decir, no, que ya firmó el contrato y tales, le tocó. No, no le tocó, porque la intimidad, o sea, la decisión a la intimidad tiene que tener, digamos, un consenso, y además yo puedo retirarme de lo que yo dije porque en ese momento me empiezo a sentir incómodo. Se aprende. Perdóname, te interrumpo. ¿Eso en Colombia funciona así? Es decir, Sí. se puede firmar el contrato y el contrato puede decir que va a ser, que va a haber escenas, bueno, no sé si eso lo dicen en los contratos, pero digamos, teniendo un contrato en que, o que te avisen de antemano en que va a haber cierto tipo de escenas, desnudos o lo que sea, y en el momento de grabar, yo puedo decir no. Así debería ser. Digamos que las charlas de coordinación de intimidad también intentan educar al respecto, ¿no? También decirles a las agencias de casting o a los agentes y también a las productoras como, ok, entonces hay que ser muy claros de qué es lo que pasa si esta persona retira su consentimiento. Tiene que avisar 48 horas. Eso es como se maneja aquí y digamos, más o menos en Estados Unidos también, que es 48 horas previo al rodaje, es como lo mínimo para que la productora, en caso que, pues pueda encontrar un reemplazo, ¿no? En principio, esto de las 48 horas es un poco extraño, ¿no? Porque yo puedo llegar al set y se me congela la sangre ahí mismo y ahí qué, ¿no? Claro. Puede pasar. Entonces, esto de las 48 horas a mí me parece un poco extraño, pero bueno, es como algo que han encontrado ahí como un punto intermedio. Y bueno, y en la coordinación de intimidad, lo que también se mira mucho son estas cuestiones de poder. Entonces, sí, o sea, la formación es súper completa, o sea, casi que no tiene nada que ver con coreografiar escenas de sexo en algún momento, es con mucho más, porque aprendes sobre cuestiones de poder, sobre racismo, tienes que saber sobre racismo, tienes que ser una persona de mente abierta, tienes que ser una persona que se cuestiona todo el tiempo cómo se están haciendo las cosas, esto está bien, esto está mal, una persona que propone soluciones, ¿no? Una persona que tiene muchos prejuicios no puede ser coordinadora de intimidad porque siempre tiene que estar abierta a escuchar y ¿no? a decir, mira, es que yo no me siento cómoda con esto. Ok, vamos a encontrar una manera de cómo te puedes sentir cómoda o cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y en qué momento entra el papel de la coordinadora de intimidad? Es decir, ¿esto empieza desde la preproducción o simplemente a ti te llaman y te dicen, bueno, vamos a empezar a grabar tal día, llega al set? Sí, depende, o sea, depende mucho de las casas productoras ahí en realidad y de la importancia que le den. Obviamente la recomendación es estar desde la preproducción, sobre todo si hay que coreografiar, ¿no? Si son un beso, pues no me van a llamar, porque es algo como demasiado pequeño y a veces no, las mismas actrices o actores dicen, no necesito que me digas cómo besar, porque pues ya estoy haciendo esto hace 20 años y tal. Puede ser, ¿no? Que también haya resistencia como de parte de actrices o actores, pero depende si son escenas muy complicadas o es un tema pesado que habla, no sé, de violación, aborto, o sea, temas que son como muy fuertes. Ahí, obviamente, para mí tiene que estar desde la preproducción, porque hay como, ok, ¿cómo podemos mostrar esto? Hablar con el talento, estás cómoda, o sea, digamos, como coordinadora de intimidad, yo no soy la productora, o sea, pero yo pregunto, en el contrato te dice, o sea, sabes que vas a hacer esto, ¿no? O sea, es como certificarse, ¿no? Porque es un papel de mediación.
tampoco la coordinadora de intimidad es abogada, no es psicóloga, ¿no? Porque a veces es como que, sí, que alguien tiene un trauma y entonces al hacer este papel revivió lo que sintió cuando su papá la violó, o sea, voy a hacer así como algo muy crudo. Yo ahí puedo dar como unas herramientas, pero si es algo más profundo, ya no es mi papel, ¿no? Porque ya, o sea, yo no sé cómo tratar eso, ¿no? Es como, yo estoy para encontrar una solución de cómo esto se puede manejar con los actores y cómo se puede mostrar en pantalla, de manera a que sea consensuado, a que no haya juegos de poder en el set, a que no se haga nada que no todas y todos están de acuerdo, ¿sí? Es como eso. En Colombia, ¿cómo estamos con ese tema? Es decir, acá hay muchas personas que son productores, que son realizadores independientes, muchos, y estaría bueno que todos sepamos en Colombia cómo estamos en este tema, porque realmente esto es muy nuevo. Sí. Hay 3 mujeres en Colombia que ya están certificadas. La cuestión de la certificación es todo un rollo en sí porque es muy, muy, muy costosa. Cuesta como $7,000. Y bueno, está una pequeña red que se llama Coordinación de Intimidad Latinoamérica, que se los puedo pasar aquí en el chat. Yo estoy en formación, pero pues digamos que yo ya vengo de un historial de 20 años de activismo. O sea, hay personas que llegan porque les interesó el tema y les llamó la atención, o hacen otra cosa totalmente diferente, o son terapeutas. O sea, hay personas que vienen de diferentes backgrounds y que terminan siendo coordinadoras de intimidad. En Estados Unidos y en UK es donde más estructura hay y más coordinadoras hay. En Sudáfrica también, porque Sudáfrica tiene una producción de cine muy fuerte. Entonces ahí también están como muy organizadas. Pero sí, Estados Unidos y UK, y bueno, aquí empieza un poco. Aquí está Intim Act España, que acaba de abrir, también Intim Act Portugal. Y bueno, pues es un oficio nuevo. O sea, realmente esto con las formaciones y tal, es un oficio nuevo. Lo de la certificación, digamos, yo me estoy formando con una persona que no certifica, o sea, es decir, yo hago los talleres y hago los cursos y tal, pero ella al final no da un certificado porque dice que eso en sí es muy problemático porque viene de la cultura que justo estamos intentando ¿no? cambiar. Entonces, de la meritocracia, de quién está dando esta certificación, son personas de Estados Unidos y en UK. Entonces están las latinas intentando levantarse de $7,000 para que no pueden pagar. Es todo un tema, o sea, es como, es decir, tampoco creo que sea algo para que todo el mundo lo pueda hacer o cualquiera lo pueda hacer, pero igual el solo hecho de que sea tan costoso ya cierra una brecha. Totalmente, y eso a mí me parece muy problemático, la verdad, porque no tiene por qué ser así. O sea, es como decir, listo, entonces, para dirigir tienes que hacer la escuela de cine de SCAC, que está 12,000 euros. O sea, no. Claro, Josephine, acá Willy nos pregunta, el cine es una mirada, un punto de vista. ¿Cuál es esa delgada línea entre esa mirada que tengo como director acerca de la escena y cómo la quiero transmitir versus todo lo que estamos hablando, que el actor no quiera, que haya otras miradas, que los actores no se sientan a gusto, etcétera? Claro, o sea, digamos que por un lado hay el punto de vista. Entonces ahí en mi ebook que
compartí ahí, yo hablo mucho de esto. O sea, hay que entender nuestra historia cinematográfica y esto que tiene que ver con la sociedad y cómo nos hemos mirado como personas, ¿no? Entonces, si el poder audiovisual ha estado muy centrado, digamos, en un pequeño número de personas con ciertos puntos de vista sobre el amor, ¿no? El amor romántico, las madres en la casa, todas las mujeres bonitas son rubias y blancas y delgadas. Esto es un punto de vista. El mundo no es así, ¿no? El mundo somos gordas, flacas, lo que sea, de todos los colores de piel. Entonces, ese punto de vista es lo que yo invito siempre a cuestionar. ¿Yo por qué estoy contando algo? ¿Es porque siempre ha sido así? O cuando escribo un guión y pongo la introducción al personaje femenino, ¿cómo lo estoy introduciendo? ¿Lo estoy introduciendo de qué manera? Hay un ejemplo que es como, a mí me parece genial porque se entiende súper bien, de Lost in Translation. En Lost in Translation, el personaje femenino, el primer plano es la cola. La cola y un paneo sobre el cuerpo de espaldas. Es objetificación total. No vemos su cara, no sabemos quién es, ¿no? Es como la mirada masculina. El hombre, ¿no? Como primer plano, caminando por la calle, vestido, obviamente, se le ve todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esas es como las miradas que yo invito, como siempre, a cuestionar. ¿Cómo estamos mostrando las cosas? Y otra cosa es, estas cuestiones de poder se han reflejado en el set, de cómo se ha trabajado también. Porque si hay un director, un productor que tienen el dinero, que nos están dando el trabajo, de pronto yo me siento obligada a hacer algo con que no me siento cómoda, por miedo, porque de pronto no me vuelven a llamar, porque tal y tal, porque qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Y esta cultura del set sí que está cambiando, ¿no? Porque hay más conciencia sobre que esto no tiene que ser así. Yo puedo decir que no, y eso no quiere decir que no me vuelvan a llamar. Y aprendes, sea en la coordinación de intimidad, digamos, se ensaya con los actores como, ok, si yo me siento cómoda, entonces hago un gesto, no me tengo como que desnudar frente a todo el mundo y decir, ay, es que ahora no me siento cómodo, no, aprendes como estrategias de cómo mostrar, ¿no? O decir una palabra tipo limón, o sea, una palabra que nada que ver y que te dice limón. Y luego vengo yo y pregunto, ok, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos seguir? ¿O qué te puedo ayudar? ¿No? Es como, eso es como el otro lado. Espero que haya quedado claro. Josephine, Javier nos decía sobre la ley de inclusión que existe en la Argentina, que realmente cambió todo en todos los aspectos. ¿Cómo está la legislación en Colombia en este aspecto? Bueno, la verdad en Colombia yo no, o sea, desconozco legislación sobre género. No sé, yo lo que sí sé por la película que lancé el año pasado, que habla de identidad de género en particular, que tenemos, digamos, particularmente en temas de diversidad de género, no hay, digamos, prohibiciones ni cosas así, pero sí que hay muchos estereotipos que llevan a violencia o incluso a la muerte, ¿no? Al asesinato de personas no trans, de personas LGTBIQ+, en general. Y bueno, eso lo trabajamos bastante con nuestros aliados de Caribe Afirmativo, de Colombia Diversa, que pues siempre estamos como en comunicación para conocer las cifras y para, ¿no?, entender que esta película tiene también un impacto dependiendo dónde se vaya a mostrar,
que puede generar diálogos y que sean incómodos dependiendo de dónde se vaya a mostrar. Y bueno, esto era importante, ¿no? Saberlo desde ese punto de vista. Quiero saber un poco sobre la colaboración y esas redes de apoyo que acabas de hablar, porque sí es importante, sí, ya existen, pero si no, pues también crear estas redes de apoyo entre los creadores, profesionales de la industria, para fomentar una comunidad pues inclusiva y diversa, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bueno, quiero saber sobre esta colaboración con asociaciones, con redes de apoyo, ¿cuáles son, existen, qué papel juegan? sí, o sea, digamos que trabajar con Soy Cris de Tierra Bomba fue una película súper compleja de hacer. Primero porque yo estaba filmando en un territorio que no es mío, ¿no? Yo no soy de Tierra Bomba, no soy de Cartagena, tengo la piel blanca, ¿no? Entonces, como tener toda esa conciencia que yo desde dónde estoy entrando y cuál es mi posición aquí. Y yo grabé a un personaje durante 7 años, acompañé a esta persona cuyo sueño era ser actor. Por eso yo entré a la película. Pero en el transcurso del rodaje, que terminó siendo mucho más largo de lo previsto, él se da cuenta de que no quiere actuar y que solo quiere ser él mismo porque ha estado actuando todo el rato y se transforma como en una peli coming out, ¿no? Digamos, sin querer queriendo, me metí como en todo este territorio y la verdad yo en ese momento no supe bien qué hacer porque decía, ¿será que yo puedo contar esta historia? Porque yo me considero aliada LGTBIQ+, porque apoyo la diversidad, siento que es súper importante, pero yo no soy LGTBIQ+, puedo contar esta historia o sea, ¿cómo la puedo contar? Yo me estaba cuestionando esto todo el tiempo. Y en esto me pareció supremamente importante vincular a personas LGTBIQ+. Entonces, ¿qué hicimos? La persona que compuso la música es LGTBIQ+. ¿No? Como intentando conformar el equipo también de tal manera a que estuviera reflejado de alguna manera esta comunidad. Y además de eso, también entender bien el territorio. Nosotros tenemos una campaña de impacto que gracias a temporada de cine 2024 podemos llevar a cabo la primera parte y es llevar la película a territorios donde sentimos que es importante que se vea. Y estos territorios fueron, digamos, ubicados tanto por Canal Cultura, que es una casa productora del Caribe y conoce hiper bien el lugar, y no era yo como nada que ver desde Bogotá, sí, mostrémosla en, qué sé yo, La Guajira porque quiero viajar hasta allá. No, es como cómo y dónde esta película puede tener un impacto importante. Y luego, por otro lado, claro, Caribe Afirmativo, súper importante porque es la asociación LGTBIQ+ del Caribe, muy activos, súper profesionales, nos apoyaron en charlas, nos estrenamos la película, siempre llevábamos a alguien para hacer los conversatorios. Y Colombia Diversa también, que Colombia Diversa trabaja a nivel nacional y Caribe Afirmativo a nivel regional. Entonces, eso sí me pareció que fue muy bueno porque teníamos como a esas personas muy conocedoras de todo este tema. Yo hablando desde mi punto de vista artístico y lo que fue para mí hacer esa película, y ya estas personas, pues desde toda su pericia de esa temática. Entonces, creo que nos fue muy bien en ese sentido. Josefine, ¿cuál crees que sea el futuro de la inclusión de género en los medios? No hablemos solamente de, pues de cine o de televisión, pero también en los medios de comunicación. ¿Cómo se puede continuar avanzando hacia una mayor equidad y diversidad en el sector audiovisual?
Yo creo que mucho empieza por voluntad, también voluntad de casas productoras más establecidas que estén abiertas a contar otro tipo de historias, a preguntarse y a cuestionarse, bueno, ¿por qué vamos a hacer otra película de tal si tal vez podemos contar otra cosa? Tener más conciencia, tener como una conciencia de que trabajar con un equipo diverso enriquece la producción. Yo creo que eso es muy clave porque pues recibes otros puntos de vista, otras miradas, ¿no? Eso solo puede enriquecer algo, o sea, no veo cómo eso puede impactar de manera negativa. Y yo creo que hay que hablar de equidad siempre, siempre de forma interseccional, ¿no? Porque hay que hablar, ¿no? De las mujeres afro, de mujeres que no están en las ciudades y que también quieren hacer cine. Bueno, es como importante siempre la interseccionalidad. Y aquí también un gran punto, la discapacidad, que no la hemos hablado hoy, pero no, es como que a veces nos olvidamos que nuestra sociedad es muy diversa y que ojalá el audiovisual pues represente a esta sociedad. Y yo creo que aquí no se trata de decir, entonces no soy LGTBIQ, entonces no puedo contar esta historia. Yo creo que es tener esa sensibilidad y decir, ok, estoy contando una historia de esto, de que en realidad no tengo mucha idea, ¿cómo puedo ayudarme a que esto se cuente de manera no justa? ¿O cómo puedo evitar entrar en estereotipos? De pronto, si estoy haciendo una ficción, voy a contratar a alguien, a un guionista LGTBIQ+, o a un asesor o asesora de guión, ¿no? Que tenga ese punto de vista. Esto hablando como de género, pero puede ser también en temas de, por ejemplo, no sé, historia afro, ¿no? Como, no sé, pues, dando ejemplos. ¿Y cómo se puede incluir? Bueno, aparte de esto, yo creo que hay que fomentar, es que son tantos temas, o sea, podemos hablar de la falta de mujeres, por ejemplo, en cargos técnicos, entonces, ¿no? La falta de mujeres como directoras de fotografía, compositoras musicales, VFX, ¿no? Como todo lo que es lo técnico. ¿Y por qué? Porque desde niñas se nos dice que juguemos con Barbies, juguemos, o sea, es que empieza ahí, ¿sí? Es como, no empieza con, mira una cámara, o mira, puede ser directora de foto, o puede ser gaffer. O sea, ¿cuántas gaffers hay en Colombia? Yo conozco a 2, debe haber más, pero, o sea, ¿sabes? Es como, ahí es como cuando yo siempre comparo cómo estamos como sociedad y cómo eso se refleja en el cine y siempre vamos un poco de la par. Entonces sí, hay que fomentar que mujeres puedan tener liderazgo, liderar ficciones de grandes presupuestos, porque no estamos dirigiendo de presupuestos elevados, ¿no? O sea, aquí en España, CIMA hace un gran trabajo de desmenuzar, o sea, todo. Siempre presentan sus reportes anuales, que también los encuentran en mi blog, y digamos, está ahí, o sea, un blanco y negro, con estadísticas, con cifras, que las mujeres trabajamos con el 50% del presupuesto. O sea, es impresionante. ¿Por qué? No tiene ninguna razón. O sea, es porque sí. Entonces, ahí sí se necesitan políticas, porque, digamos, solamente así como solo por buena voluntad nos vamos a demorar muchísimo tiempo. Y sobre todo este acceso a la financiación me parece súper clave. ¿Sabes? No admira que las mujeres seamos más documentalistas que directoras de ficción, porque hay menos barreras. Yo me cojo mi cámara y hago mi película, punto. No tengo que pedirle permiso a nadie y tal.
puedo ir filmando mi documental mientras lacto a mi infante. Sí, o sea, hay muchas razones estructurales por las cuales hay más mujeres haciendo documental que ficción. No es porque nos guste más, ¿no? Es como, bueno, ya ves que es un tema Sí. enorme. Y en cuanto a esto, ¿crees, esto es una pregunta, pues ya, opinión personal, que de pronto, en mi opinión personal, la respuesta es sí, que es importante que habría que haber educación y formación continua para los profesionales de la industria en temas de diversidad, de equidad e inclusión? Porque, ok, soy un excelente director, tengo 50 años de trayectoria, pero pero las cosas han cambiado y las cosas seguirán cambiando. Entonces, ¿eso sucede? Hay directores o productores o, bueno, los profesionales de la industria hoy en día quieren formarse y educarse para saber qué está pasando con esto. Es una buena pregunta. Digamos que yo creo que sí, no, depende del género. Porque yo siempre que voy a formaciones, o sea, acabo de hacer una formación para prevención de abusos de género y violencias en el sector audiovisual, había un hombre, o sea, literal, había un hombre. Y esto es muy triste, ¿sabes? Es como estamos hablándonos a nosotras mismas, y no sé muy bien cómo hacer, porque a veces siento que los hombres se sienten agredidos, o que no, pero yo no soy así, o sea, incluso con mi esposo, yo a veces tengo que decirle, sí, eres más privilegiado que yo, lo siento decirte, porque tal y tal y tal, ¿no? O sea, son cosas pequeñas de género que incluso, ¿no? En este hogar que no pasa, y yo digo, ok, no, mira, es que estás haciendo esto y esto. Ay, no, tú con tus cosas, tal. No es mis cosas, es porque es así. Y además tienes 2 hijas y tienes que entender que esto es estructural o de la sociedad o porque te lo han dicho o bla, 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 ¿no? Como estas cosas. Pero sí, yo siento que sí, tiene que haber como alguna manera de hacer entender a los hombres que la cuestión de la equidad de género y diversidad es de toda la sociedad, no solo de una parte, ¿no? Estamos todas conviviendo, viviendo, ¿no? Y bueno, es esto. ¿Tú crees que el impacto, a ver, cómo la visibilidad y la inclusión en los medios pueden influir en la percepción y la aceptación social de la diversidad de género? No, 100%, 100%. O sea, en este ebook yo hablo de eso. Es como si yo no veo, o sea, también está el Instituto Gina Davis, que lo recomiendo un montón porque siempre también sacan muchas cifras súper interesantes de personajes femeninos, ¿cuánto porcentaje hablan en pantalla? Siempre es menor que el personaje masculino. O latinas, ni hablar, es como no sé cuántos por ciento, pero como súper bajito. O bueno, Gina Davis Institute es muy, muy interesante. Recomiendo seguir a ese instituto. Y Gina Davis, que es una gran actriz además, que fundó ese instituto que tiene su nombre, ella tiene como esa frase icónica que dice, if you see it, you can be it, ¿no? Si yo veo a una médica, que no me gusta que en Colombia se dice médico, que las mismas médicas se dicen médicos, como, no, si yo veo a una médica, si mi hija ve una médica en pantalla, va a decir, ay, yo puedo hacer esto cuando sea grande, qué chévere, ¿no? Es automático, o sea, es automático. Si podemos ver diversidades de género en pantalla, vamos a decir, entonces yo puedo ser como yo soy,
no tengo que esconderme, ¿no? Es automático. Tiene mucho poder, más hoy en día. Mira, estamos hablando en pantalla, es que estamos en la era audiovisual, o sea, es la era audiovisual. Josefina, ya se nos va acabando el tiempo, pero quiero hablar de la importancia de una perspectiva interseccional en la inclusión. Es decir, cómo las diferentes identidades, la raza, la orientación sexual, la discapacidad, etcétera, interactúan con las cuestiones de género. Muchísimo. O sea, digamos que no es lo mismo cuando hablamos de género, ¿no? Pensar en mujeres blancas. Cuando hablamos de género, tenemos que pensar en que hay muchos tipos de mujeres, porque somos también muy diversas. Somos migradas, somos afro, somos indígenas, y cada, ¿no? Digamos, cada realidad tiene como también necesidades específicas, pero yo creo que aquí lo importante sencillamente es entender que no es como un bloque, ¿no? Entonces, ya tenemos a coordinadoras de intimidad ahora en Colombia, o en UK, o lo que sea, entonces todas son blancas. No, ok, ¿esto qué significa? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Es esto, es como siempre cuestionarse un poco, ¿no? De que, y sobre todo Colombia es un país mega diverso, o sea, ¿no? Y bueno, es importante que eso se vea, y también el tipo de narrativas, eso también es muy importante, ¿no? Porque, ok, vamos a tener un actor afrocolombiano, ¿qué papel está haciendo, no? ¿Será que es el médico de la película o el abogado va a ser el actor blanco y el afro va a ser el conductor del taxi? ¿No? En eso un poco Bridgerton ha hecho la diferencia, ¿no? La reina es negra, el conde, que es el galán, es negro. Es bien interesante todo el mundo de Shondaland. Claro, y obviamente Shonda, ¿no? Hace porque es un statement de ella. Sí, claramente. Totalmente. Quiero ya 2 últimas cositas para terminar. Una, que des como, no sé si consejos o una reflexión para las personas que están acá y que dicen, no sé, es que yo tengo una historia y no me animo, o no sé, o de pronto pienso que es que no, porque, no sé, porque trata de qué sé yo, de personas de diferentes orientaciones sexuales o de otras razas, qué sé yo. ¿Qué es como algún consejo de cómo tomar o la decisión o como se dice acá, el toro por los cuernos y decir, ok, voy a presentarle, me voy a animar y lo voy a hacer? Eso por un lado, y definitivamente quiero que nos cuentes en dónde podemos ver lo que haces. Bueno, entonces, mira, yo creo que siempre hay que preguntarse por qué estoy contando lo que estoy contando y cuál es mi punto de enunciación, ¿no? Como cuál es ese punto de vista. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo como guionista, porque como directora o director te puede llegar algo, ¿no? De decir, listo, dirígeme esto. Entonces ahí yo digo, ok, yo no tengo ni idea de esto, o de esta temática, es muy nueva, nunca he dirigido algo así, y puedo llamar a personas que sí tengan como esa realidad, ¿no? Que entender, investigar, y como tener, creo que esa humildad, ¿no? De decir, ok, yo sí sería bueno como asesorarme sobre cómo muestro esta historia y que sea de manera respetuosa, ¿no? Porque de pronto me toca hacer una escena con una comunidad indígena.
¿será que de pronto podemos adaptar esta parte del guión un poquito? Qué sé yo, como este tipo de cosas, ¿no? Como hacer esa reflexión me parece muy importante. Y para ver qué hago yo, me pueden seguir en Instagram o en LinkedIn, aunque en Instagram soy bastante activa, en LinkedIn también. Mi página web, están todas mis películas. Estoy este año por lanzar como un propio pequeño canal de VOD para las pelis de las que tengo el derecho de poder distribuirlas de esa manera, de autodistribución. Y bueno, si me siguen por Instagram, ya recibirán esa noticia. También en mi página web pueden inscribirse a mi mailing y ahí pues enterarse como de las cosas que hago. Pongo aquí mi web también. También nos has dejado ahí en el chat bastante material interesante para revisar. Ahora, al final, ya cuando nos despidamos, yo voy a volver a poner esos links que Josephine nos compartió más temprano por si alguno no lo alcanzó a ver, y voy a dejar abierta la sala unos 10 minutos para que puedan, digamos, tener toda esta información que ella generosamente nos ha dejado. Entonces, bueno, Josephine, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, qué interesante y qué importante es entender esto, porque sí creo que en Colombia todavía nos falta un largo camino que recorrer, pero personas como tú, que aparte son activistas, y yo sé que tú estás siempre en la jugada y siempre haciendo cosas, pues así es que se hace. Si no, si no se construye, y pues gente como tú, es que está logrando aportar granitos de arena que poco a poco, pues definitivamente están ayudando para que esta industria se enriquezca más, porque hacemos cosas maravillosas, pero definitivamente tenemos que aprender, nos queda mucho por aprender. Entonces, muchas gracias por estar acá, Josephine. Muchísimas gracias, fue un gusto compartir, bueno, mis conocimientos y mi experiencia con todos y todes. Y bueno, hasta pronto y síganme en mis redes, en LinkedIn también me encuentran. Hasta pronto. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias a todos por estar acá, como siempre. En www.promocionaudiovisual.co va a estar colgada esta charla. De todas formas, aquí también ahorita lo voy a poner en el chat para que lo sepan. Y en el chat de WhatsApp vamos a estar contándoles la próxima charla que vamos a tener ya en un par de semanitas. Un abrazo a todos y muchas gracias. Chao. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias.